Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a una de las mejores cosas que se pueden hacer a los que nos gusta la cultura, que es presentar un libro, un buen libro, un gran libro. Así que he tenido el honor, por parte de la autora, Engel de la Cruz, de presentarlo. Y es lo que voy a hacer de manera breve, porque la protagonista es absolutamente ella. Su libro y todas las mujeres que aparecen en él. Y yo pues voy a proceder a la presentación de la autora. Como sabéis, Engel de la Cruz, toledana, súper joven, de 1982. Tiene la misma edad que Naranjito. Muy bien. Es realmente joven. Y me gusta destacar que los últimos dos libros en los que he estado en presentaciones son de dos mujeres y las dos toledanas. Estuve hace poco en la presentación del libro de Marta García Tomé sobre Edith Eberlein y ahora el de Engel de la Cruz. Así que, bueno, me gusta destacarlo porque hace unos años pues la verdad es que no hubiera sido tan habitual, tan posible, y eso demuestra que en Toledo tenemos cultura femenina del primer nivel, con mujeres como ella en este caso, que se anima a escribir muy bien y a publicar en editoriales como Almunzara, de primer nivel nacional de la divulgación cultural. Ella es licenciada en Humanidades, diplomada en Estudios Avanzados en Literatura Española, da clases de Geografía, Historia, Español como lengua extranjera, también alemán, lengua y literatura. Como veis, pues es una persona casi renacentista y súper culta y súper formada. Esta es su segunda obra publicada. La primera fue Comuneros, la Revolución de Castilla, en 2022. Ella es, al igual que yo, una ferviente defensora de la cultura castellana, se declara comunera, y me parece lo mejor, y más en estos días en los que aquí al ladito tenemos ya la presencia de María Pacheco, la líder comunera en los alrededores del Alcázar, el baluarte en el que ella pues tanto se implicó en aquellos años 1521-22, y que desde hace unas semanas está aquí a nuestro lado. Es también aposentadora mayor de la Semana Santa Renacentista de Medina del Campo y finalista del Premio Literario de Puy du Fou. En cuanto al libro en sí, pues la verdad es que es una especie de resumen de la historia de España a través de la figura de las mujeres que influyeron de una manera u otra, de manera decisiva, a través de su contacto con el poder o directamente a veces ejerciendo el poder en circunstancias muy diversas, que ella ha hecho un trabajo de recopilación espectacular, ordenado cronológicamente, que quiero poner en valor porque no es nada sencillo. Aparecen decenas, si no centenares, no las he contado, centenas de mujeres importantes en la historia de España, y la verdad es que es un trabajo de investigación, de recopilación y de síntesis pues realmente digno de elogio. Entre ellas pues vamos a citar algunas: Gala Placidia, Goswinta, Brunekilda, Vado, Giló, Sub, Gualada, Zaida, Hermesinda, Urraca, la Reina Toda, Elvira, bueno, cantidad, desde Gala Placidia, con la que comienza, hasta Isabel, ¿no? Más o menos Isabel II aproximadamente. Como os decía, es un resumen de la historia de España a través de estas mujeres, de su influencia en la política, en las decisiones importantes, enfocado de una manera muy original, que no es la típica que sobre todo se ha hecho históricamente, de fijarse en las escenas más oficiales, más del poder oficial. Ella ha tenido una visión mucho más interesante, a mi parecer, que es la de pues la vida más íntima, las anécdotas más curiosas de su influencia en el poder, que es realmente revelador de cómo la mujer siempre ha estado ahí, aunque a veces no haya sido protagonista en la historia de manera oficial en las crónicas, pero sin duda estabais ahí y seguiréis estando, y el trabajo que ha hecho Engel en ese sentido es también muy novedoso. También es importante destacar, aunque es un libro escrito en clave nacional, el guiño a Toledo.
Como bien sabéis, Toledo es un resumen de España, entonces en un libro que es un resumen de la historia de España, también Toledo tiene mucho protagonismo, lo vais a ver en sus páginas. Muchas de las mujeres mencionadas desarrollaron esa actividad política o de poder o de influencia en Toledo, o nacieron en Toledo, o murieron en Toledo, o pasaron por Toledo. La verdad es que te das cuenta también en este libro del poder, de la influencia de Toledo en la historia de España y de Europa, que siempre me gusta destacar. Y por mi parte nada más. Creo que también me gusta destacar un concepto que ella ha mencionado en varios pasajes, que me gusta mucho, pues novedoso también, que es el de mujeres fronterizas. Vais a ver que hay varias mujeres que están a caballo entre periodos diferentes de la historia, que formaron parte del poder en una época, por ejemplo, en el final del periodo romano, pero también influyeron en el comienzo del periodo visigodo, como era Gala Placidia. Otras muchas, como Zaida, Égilo, Urraca, Bint Abdalá, que están en esos periodos de transición entre épocas muy distintas, muy importantes, y ellas forman parte de una manera o de otra de la parte anterior y de la siguiente, de una manera muy interesante que ella ha conseguido también recopilar. Y me gusta ese concepto de mujeres fronterizas que ella creo que ha inventado. Yo no me sonaba el concepto como tal, pero me parece muy interesante y muy sugerente, y también te felicito por ello. Y ahora sí, he terminado, creo que es suficiente, lo importante es escucharla a ella. Os animo a leer el libro, a degustarlo, a releerlo, porque además está muy bien escrito, a comprarlo, por supuesto. Y yo no me queda más que, aparte de darle las gracias por invitarme a presentarlo, animarla a seguir investigando, a seguir escribiendo y a publicar muchos más libros de divulgación histórica, a ser posible, que tengan algo que ver con Toledo, porque lo hace muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿me oís bien? Muy bien. Tengo la sensación de que está un poquito lejos, pero a lo mejor es sensación mía. ¿Me escucháis bien? Sí. Pues todo perfecto, para adelante. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Por si acaso alguien no lo conoce, si alguien no lo conoce, que se vaya fuera, porque es un delito. Él es el director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Ahí es nada, entre otras muchas cosas. Toledo olvidado, o sea, realmente es una de las personas que más sabe acerca de Toledo. Y yo tenía mucho interés en que él estuviese aquí presentando el libro, ya no solo pues por todos los cargos y el caché que tiene, que es muchísimo, sino también porque es un gran amante de la historia, un gran amante de Toledo y un gran amante de esa realidad, no vamos a decir oculta, sino de esa realidad cotidiana, o de lo que no está en los documentos oficiales, o de aquello que parece que no es tan importante y que subyace y que también es importante. Entonces, por eso, cuando decidí presentar, dije, pues qué mejor persona que Eduardo para que esté aquí conmigo. Además ha dicho que soy joven, contando con una edad, soy de la quinta de Naranjito, por lo tanto, canas no peino pues porque no me han salido todavía, pero estoy en esa edad. Entonces, pues muchas gracias por tus amables palabras. Espero, por supuesto, estar a la altura de todo lo bueno que has dicho y de todo lo interesante. Ese es el objetivo. Y si en algún momento, porque voy a hablar de Toledo, principalmente si en algún momento pues tienes a bien pues hacer alguna anotación acerca de lo que voy a decir, por supuesto tienes permiso y por supuesto puedes decir lo que quieras, faltaría más. Bien, pues comenzamos. Os veo un poquito dormidos. Venga, esos ánimos. Vamos, ¿habéis sucumbido a los virus ya? ¿Qué os pasa? Nada. En primer lugar, dar las gracias a Eduardo, ya se las he dado. Dar las gracias, por supuesto, a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que es el lugar que acoge esta presentación y que siempre, por supuesto, que he necesitado algo, pues me han tratado con muchísimo cariño y con ese respeto a la cultura que les caracteriza. Entonces, muchísimas gracias a todos, en especial a mi amigo David Luna, que ha estado ahí, como siempre, a la altura y más. También, por supuesto, quiero dar las gracias a todas las instituciones que se preocupan por la cultura, que intentan que estemos aquí y que no estemos encerrados en nuestra casa, que no estemos ahí pues al amor del hogar con un librito y calladitos todos, y que estemos aquí pues dando difusión.
Y por supuesto quiero daros las gracias a todos y cada uno de los que habéis venido esta tarde a esta presentación. Sé que el día es complicado, yo lo sé. Culpa mía, el día lo he elegido yo, ¿vale? Entonces decís, bueno, es que haber cogido otro día, no. El día me hacía ilusión porque, bueno, quería presentar justo antes de Navidad. El día 22-23 era un poquito arriesgado por aquello de la cercanía Nochebuena y por si acaso le tocaba la lotería a alguien, pues que se escapase por ahí. Entonces, pues bueno, pues es la fecha que decidí, aún a sabiendas que muchos de vosotros preferiríais hacer cualquier otra cosa, por lo tanto os quiero dar las gracias. Disculpad que mi voz no sea mi voz de siempre, es la voz de una persona que ha estado un poco mal, pues con estos gripes, resfriados que tenemos ahora, pero bueno, intentaré estar a la altura de las circunstancias. Y nada más, pues vamos al turrón, y nunca mejor dicho, ¿no? Vamos al lío, venga. Hoy os presento en esta ocasión, y ya han pasado, parece mentira, pues casi 4 años desde que vine presentando Comuneros, mi nueva obra, que no será la última, por supuesto, ese es mi objetivo, siempre que me dejen pues iré yendo más para allá, que como veis, si alguno no lo sabe, se llama Damas de Corona y Alcoba. Voy a empezar haciendo un pequeño resumen general porque voy a hablar de cosas muy específicas para esta presentación, que es la vinculación de estas damas con la ciudad de Toledo, y no solo con la ciudad de Toledo, sino con este entorno físico en el que estamos, que es el Alcázar. ¿Cuál es el propósito de esta obra? Dar voz, arrojar luz y hablar acerca de estas mujeres que tuvieron vinculación con el poder. Mujeres y poder parecen palabras que son contradictorias, ¿no? Porque siempre el poder ha sido una cosa de hombres, pero realmente si lo pensamos fríamente no ha sido así. De hecho, muchas veces la filiación o muchas veces la legitimización en el poder siempre han venido por parte de la madre, es decir, siempre ha sido la mujer quien ha dado como esa legitimidad en el poder. De esto hablaremos ahora, no voy a extender mucho más. Amantes, ya veremos también en varios ejemplos que os iré exponiendo cómo estas amantes, lejos de ser pues la idea que podemos tener de mujeres de vida alegre, de mujeres descocadas, de mujeres que tenían un amante en cada pueblo, actuaban como esposas realmente del rey, como consejeras, y tenían muchísima, pero muchísima influencia, hasta tal punto que hicieron que la dinastía cambiase en el poder, en la monarquía. Lo veremos ahora, ya veréis. Y os vais a sorprender con algún dato que a lo mejor, bueno, vosotros sé que sois cultos, pero y no os sorprendéis, pero a lo mejor alguien dice, ostras, esto no lo sabía, pero bueno, os sorprenderéis de todos modos. Y con esta obra pues quería simplemente dar esta visibilidad y quería hablar de estas mujeres. Como siempre que hablo de un libro, ya lo hice con Comuneros, y esta vez no va a ser menos, voy a empezar hablando de la portada. La portada muy bien, muy bonita, la gente me lo ha alabado mucho. Quiero que sepáis que en un principio la señora iba a tener iba a estar más fresquita, por decirlo de alguna manera, pero la censura en Instagram está ahí, es implacable muchas veces, entonces pues se decidió cubrirla un poquito más, lo justo, ¿no? Pues para insinuar y no mostrar tanto, para que no nos acechase la censura. Y diréis, ¿y estos dos quiénes son? ¿Y esta escena qué representa? ¿Son dos personajes reales o no lo son? No son dos personajes reales. Es una proyección o es una imagen de lo que quiero representar con el libro. Y es una imagen que además está llena de secretos y de acertijos que lo tenéis que descubrir vosotros. Una vez que os leáis el libro, por cierto, ¿alguien se ha leído el libro entero ya? Aparte de Dani. No levantéis la mano, ya te he visto, ya os lo he leído. No, todavía no, bueno. Pues cuando os leáis el libro, pues a lo mejor me podéis decir, pues yo creo que es esto, porque no se sabe una vez, o sea, hasta que no se ha leído el libro entero, porque tiene muchos matices que hay que ir descubriendo. Matices como por ejemplo los personajes, insisto, no sabemos quiénes son, no son personajes reales, son representaciones, pero ¿qué representan realmente? ¿Ella es una reina? ¿Tiene corona?
Eso no es una corona, eso es una diadema, eso para empezar. ¿Pensáis que es una reina, que es una cortesana, que es una concubina, que es una reina consorte? Él es un rey, tampoco lleva corona, tampoco parece que vaya vestido de rey. ¿Quién es él realmente? Otra cosa enigmática, otra cosa que también dice mucho acerca de la obra, es el tema de las miradas. Los personajes están uno delante de otro, pero si os fijáis, las miradas no se corresponden. ¿A quién está mirando ella? ¿O a qué está mirando ella? ¿Y a quién o a qué está mirando él? Si tenéis el libro, luego tranquilamente lo podéis acercar así, todo lo que queráis. Podéis hacer con una escuadra, cartabón, ver no la dirección de las miradas exactamente. Pero ya os digo que a lo mejor no se están mirando directamente o no se están mirando a los ojos. Lo más misterioso de la portada, obviamente, lo he dejado en el centro, que es el objeto. ¿Qué es eso? ¿Qué pensáis? Venga, decidme algo, por favor, que voy a dormir yo al final. ¿Una moneda? ¿Una medalla? ¿Un medallón? ¿Un anillo? Bien, buena apreciación. ¿Aquí alguien es fan del Señor de los Anillos? ¿Algo más? La mano. ¿La mano? ¿Esto que sea una prolongación de la mano? No. Algo no, parece que es algo que tiene en la mano. La forma para que la de Da Vinci. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué puede ser este objeto misterioso? No os lo voy a decir, yo lo sé, pero no os lo voy a decir. Voy a ser así, hasta que no lo leáis el libro, no lo vais a saber. ¿Puede ser una moneda? Puede ser una moneda, perfectamente. ¿Puede ser una medalla? Puede ser una medalla, perfectamente. ¿Puede ser un anillo? Pues también puede ser un anillo, perfectamente. Una brújula, incluso. Fijaos, lo único que os voy a decir, fijaos en cómo lo sostiene, que no lo está sosteniendo como tal, sino que parece que está como colgando de algo. Y fijaos en ese brillo que tiene en el centro. No os digo más, es algo que tiene que ver con ella y es algo que ella tiene y que ella guarda, como veis, muy celosamente y que muestra delante de él. ¿Pensáis que se lo va a dar o no? Bueno, no digo más, que me estoy adelantando muchísimo. Vamos a hablar de una selección que he hecho de estas mujeres que, como bien ha dicho Eduardo, no son decenas de mujeres, son centenas. No las he contado pues por simple y puro vértigo de decir, Dios mío, pero ¿en qué fregado me he metido? O sea, estoy loca. No lo he hecho, pero que sepáis que fácilmente pueden ser así como 300 mujeres de las que hablo en el libro, porque es toda la historia de España, desde los visigodos hasta Isabel II. Voy a hablar de algunas, no de todas, porque es imposible, porque todo está vinculado con Toledo. Así de claro, la historia de España es la historia de Toledo. Y punto. Que no os digan lo contrario, que nos vengan con, no, la historia de Madrid, la historia de... No, no, no. La historia de España, todo lo que ha pasado, tiene mucho que ver, o todo que ver, con Toledo. Entonces, he seleccionado para esta presentación un catálogo, un muestrario, sobre todo, de mujeres que tienen que ver con Toledo. Sé que me he dejado algunas, insisto, era imposible decir todas, pero por lo menos voy a decir las más reseñables. Y voy a empezar con la primera, voy a empezar por todo lo alto. Voy a empezar con la reina Goswinta, reina de los visigodos y la primera reina del reino visigodo de Toledo. Y me diréis, estás mal, sabemos que es víspera de Navidades y que la gente ya va un poquito como va. Como anécdota, ayer mi padre, que está aquí presente, por cierto, me acercó a casa y teníamos un coche delante de nosotros que iba haciendo eses, literalmente. Y decíamos, es que estas fechas la gente va como va. Bueno, no es el caso, no voy como voy, no es casual, ahora os cuento. Goswinta fue la primera reina del reino visigodo de Toledo. Ella se casó con el primer rey visigodo que hace que Toledo sea su capital, que es el rey Atanagildo.
muchas veces la gente asume con mucha alegría y con mucha, no sé, que el primer rey del reino visigodo de Toledo fue Leovigildo. Sí que es cierto que él fue el arquitecto, sí que fue como el artífice de su mayor esplendor, pero el primero que traslada la capital a Toledo fue Atanagildo. Goswinta fue la esposa de Atanagildo, como ya hemos dicho. Ella tiene 2 hijas, Brunekilda y Galsvinta, de las cuales no voy a hablar, pero su vida también da para novela. Cada una de ellas, además, que las 2, curiosamente, murieron en trágicas circunstancias. No fueron muertes naturales, ni muchísimo menos, sino que murieron de una manera muy tremenda. Goswinta, cuando queda viuda, ella era una mujer que procedía de un linaje noble, muy poderoso. Cuando queda viuda, los godos, que no eran tontos, ni muchísimo menos, se dan cuenta de que esta mujer, de que este linaje que tenía, no podía caer en saco roto. Es decir, que una vez que había enviudado, tenía que casarse con otra persona de poder. En este caso, fue casada con Leovigildo, que fue el hermano del entonces nuevo rey, que era Liuba I. Leovigildo y Goswinta eran tal para cual. Si hablamos de Leovigildo como una persona ambiciosa, como una persona que sabía ejercer el poder, como una persona autoritaria, Goswinta no se quedaba atrás. La tía las lió muy pardas, pero muy pardas, hasta tal punto que siempre se ha aceptado históricamente que Hermenegildo, que era uno de los hijos de Leovigildo, se rebeló contra su padre, pues porque se convirtió al catolicismo y porque quiso oponerse a él, que era arriano. Pero últimamente cada vez son más voces las que dicen, ojo, que a lo mejor fue Goswinta la que promovió esa sublevación. ¿Por qué quiso Goswinta sublevarse contra su marido? Porque Hermenegildo estaba casado con Ingunda. Y diréis, pues muy bien, ¿quién era Ingunda? O sea, estás aquí arrojando nombres, pero no sabemos. Ingunda era nieta de Goswinta. Al parecer no se llevaban muy bien, nieta y abuela, ¿vale? Tuvieron así como episodios bastante violentos, pero según algunos cronistas francos, esto es importante porque según quien te cuenta la historia te lo va a contar de una manera u de otra. Esto ha sido así en esta época y en épocas posteriores. Lo cierto es que al estar casado Hermenegildo con una nieta suya, Goswinta veía peligrar el trono de Toledo, que quería para Hermenegildo, pero que Leovigildo quería para Recaredo, que era su ojito derecho y era su hijo predilecto. ¿Qué hizo Goswinta? Conspirar. Se le daba muy bien conspirar. Gracias a ella, o por culpa de ella, vamos a decir, se produce este enfrentamiento entre nieta, hijo, marido, etcétera. Mientras tanto ella estaba así, con las manos diciendo, de aquí voy a salir yo beneficiada. Obviamente la conspiración, como ya sabemos, si conocéis la historia, que imagino que sí, porque es una historia que es muy conocida, ya sabemos que la rebelión de Hermenegildo no acabó bien, acabó con Hermenegildo, que se había sublevado en Sevilla, siendo ajusticiado en la Tarraconense, y con Recaredo, que es quien Goswinta no quería como rey, reinando. Y diréis, nos parece muy bien la historia, pero ¿por qué has puesto la foto de la madre de Brian y no has puesto una imagen de Goswinta? Buena pregunta, a ver por dónde empiezo. Primero, no tenemos imágenes de Goswinta, diréis. Obviamente, estamos hablando del siglo VI, no había cámaras de foto, no había retratos, entonces es normal. Ya, ¿es normal? Sí y no. Porque sí que tenemos imágenes de reinas anteriores y posteriores. Ya sean imágenes de la época, mosaicos, ya sea algún tipo de pintura, ya sean imágenes medievales o incluso imágenes historicistas del siglo XIX. Pero esta mujer, con la historia tan impresionante que tuvo,
¿por qué no hay cuadros de ella? Y es una cosa que de verdad que me parece bastante, pero bastante curiosa e interesante y llamativa. No tenemos imágenes de Goswinta. Y diréis, vale, muy bien, ¿y por qué has puesto a la madre de Brian? Bueno, esto ha sido la necesidad de poner una imagen de alguien, si no conocéis este personaje, es la madre de Brian, de la vida de Brian, de Monty Python. Si no habéis visto la película, no os preocupéis, porque la semana que viene la van a echar sí o sí en Neox, como todas las navidades. Si la habéis visto una vez, os recomiendo que la veáis 2 veces. Si la habéis visto 5, que la veáis 6 veces. Si es que la he visto ya 300 millones de veces, vedla 300 millones y una vez. Siempre lo voy a recomendar. No sé por qué, aparte de mi devoción por los Monty Python, que es patente porque además en la presentación que hice de Comuneros también metí un fotograma, en este caso también de la vida de Brian, aparte de mi devoción por los Monty Python, no sé por qué, amigos Vinta, siempre que pienso en ella, me sale esta imagen. Le pongo esta cara, este atuendo quizá un poquito más lujoso o mucho más lujoso, y esta voz. ¿Por qué? Es curioso, ¿no? Bueno, en fin, cada uno con sus cosas y sus pedradas, vamos a llamarlo así. Seguimos con la esposa de Recaredo, que como ya sabéis es uno de los reyes más famosos de esta larguísima lista de los reyes godos, porque se convirtió al catolicismo. Se convierte él, toda la corte o casi toda la corte, y se convierte también su mujer, que la tenemos aquí en el centro. ¿Podría ampliar? A lo mejor la lío, bueno, ¿la veis? ¡Ah! No. Pero la veis bien, ¿no? Va vestida de fallera. El pintor era valenciano, ya está. Dijo a una mujer antigua, una fallera. Punto. Licencias artísticas. Es la única reina visigoda que firma unos concilios. Los concilios es como si fuese hoy en día, a ver qué símil puedo encontrar, no sé, una reunión como muy solemne de las cortes. Era un acto muy importante. Ninguna reina visigoda había firmado, ninguna, porque eran mujeres. Obviamente, vamos a ver, es que esto es como decir que el agua moja. No había firmado ninguna, pero Vado, que era la mujer de Recaredo, sí. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, Vado, a diferencia de la mayoría de las reinas godas, no pertenecía a un linaje noble. Era una mujer de orígenes inciertos, pero seguramente humildes. Es decir, pertenecía a la plebe. Probablemente además por el nombre, que es como muy curioso, Vado, probablemente fuese también de origen hispano, indígena, más que hispano-romano, hispano-indígena, incluso. Entonces pertenecía a la plebe. ¿Cómo una mujer plebeya se casa con todo un rey como era Recaredo? Bueno, es que al principio no estaban casados. Ellos tienen un hijo, que fue Liuba II, pero no estaban casados, porque ella probablemente era su amante o su concubina. ¿Por qué se casa con ella? ¿Por amor? Puede que sí, o simplemente porque solo habían tenido ese hijo y Recaredo había dicho: este hijo que tengo ilegítimo, dando vueltas por aquí, voy a legitimarlo. La manera que se tenía de legitimar al hijo era que el rey se casase con la madre. Por lo tanto, ¿quién era importante para que el rey fuese legítimo? ¿El padre o la madre? Me decís que sí, entiendo que me estáis diciendo que la madre. Vale, sí. Bien, esa es la respuesta que estaba esperando. La madre, obviamente. Por lo tanto, estos antiguos a lo mejor eran más modernos que muchos de hoy en día, ¿no? Vamos a reflexionar sobre ello. Por cierto, no lo he dicho, Liuba II tuvo problemas para mantenerse en el poder precisamente porque como su madre no tenía familia influyente, no tenía quien le defendiese. Entonces finalmente pues es retirado, vamos a decir esa palabra, es retirado, es depuesto, es alejado de la vida, es, no sé, llamadlo como queráis por no decir una palabra
que ya sabéis cuál es, del poder. Vamos a avanzar bastante además. Llegamos al siglo XI. ¿Por qué no he hablado de mujeres entre Vado y Constanza de Borgoña? Porque Toledo estaba en una posición, durante la invasión musulmana, fronteriza, inestable. No conocemos mujeres que fuesen realmente relevantes en la época del Andalus, es así, es triste, pero es así. Sí que conocemos mujeres del Andalus relevantes, pero no en la ciudad de Toledo o no tan relacionadas con la ciudad de Toledo. La primera mujer relacionada con Toledo, tras la reconquista de la ciudad por parte de Alfonso VI en el año 1085, fue la segunda mujer de Alfonso VI. Tuvo 5 mujeres y otras cuantas amantes. Entonces el hombre pues ahí tenía carrete, por decirlo así. Constanza fue muy importante, en primer lugar por esa supremacía o por esa continuidad de su linaje. Ella se preocupó tanto en que su familia ocupase puestos de poder que, sin quererlo y de manera indirecta, porque ella no lo pretendía, hizo que se instaurase en Castilla, bueno, en León, Castilla, una nueva dinastía que fue la de los Borgoña, porque ella pues hizo alianzas matrimoniales y dijo, bueno, pues a mi hija Urraca la voy a casar con un primo mío que es Raimundo, con pretensiones de nada, porque Urraca no iba a reinar. Spoiler, acabó reinando. Ahora os lo contaré. Pero bueno, Constanza, ¿qué importancia tuvo Constanza en la ciudad de Toledo? Constanza no vino sola de Francia, sino que se trajo a toda su familia. Su familia estaba muy vinculada con la reforma cluniacense, con Cluny. ¿Por qué cambió el rito del rito mozárabe que teníamos antes al rito romano en esta época? Por la influencia de Cluny. ¿Por qué todas las iglesias empiezan a construirse de la misma manera? Los monasterios, estas catedrales que tenemos, ¿por qué toda esta influencia? El Camino de Santiago empieza a cobrar relevancia a nivel europeo, gracias a Cluny. Constanza tiene mucho que ver con Cluny, de hecho ella es la sobrina de San Hugo de Cluny. Ella intenta que en España, que todavía en algunas zonas o mayoritariamente se continúa con el rito mozárabe, se imponga el rito romano de Cluny. Y llega a Toledo dándolo todo, todísimo. Dice, esta es la mía, yo aquí impongo mi voluntad. ¿Qué hizo en Toledo? 2 leyendas. Abro paréntesis, leyendas. Vamos a pensar lo que es una leyenda. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Es una leyenda, simplemente, pero tuvieron mucha importancia. Primero, se dice de ella que fue la artífice de convertir la mezquita mayor en catedral, o sea, que la quiso convertir en lo que hoy conocemos como catedral. Entró con Bernardo de Sedirac, que fue el primer arzobispo de Toledo tras la Reconquista. Se supone que entraron un día de noche, quitaron pues todos los símbolos musulmanes que había en la mezquita con la intención de convertirlo en un templo cristiano. Cuando Alfonso VI, que no estaba en la ciudad, se enteró de lo que estaba pasando, dijo, ¿dónde vais? Que tenemos aquí a la población musulmana, los tenemos pacificados, si hacéis esto se va a liar la más grande. Y al parecer acudió a Toledo, y aquí la leyenda es la leyenda, ¿vale? Acudió con la intención de quemarlos a los dos y de matarlos directamente por el grave agravio que estaban haciendo contra la mezquita mayor. Al parecer fueron los propios musulmanes que vivían en la ciudad quienes dijeron, mira, no te preocupes porque no pasa nada, no los mates, que no ha pasado nada, que ya está, que estás exagerando. Entonces no pasó nada finalmente por esa intervención. Otra leyenda que tiene que ver con Constanza, seguro que esta la conocéis, que es la de el misal romano. Una hoguera, bueno, Dani dice que sí, pero claro, es que el libro sobre Toledo, no voy a decir que no. Y muy bueno.
y muy bueno. Entonces, bien, segunda leyenda sobre Constanza. Debatiendo en la ciudad de Toledo sobre el rito religioso que tenía que seguirse. Si el rito visigodo-mozárabe o el rito latino, el rito que proponía Constanza. No se decidían. Y dijo Alfonso VI, que era una persona muy pragmática y una persona de acción: pues como nosotros no nos decidimos, que lo decida Dios. Ya está. ¿Y cómo lo decidía Dios? A través de lo que se llamaba ordalía. Una ordalía, aquí en España no era tan común, sí que es cierto que en Europa se utilizó mucho pues en casos de juicios por inquisición, de brujería y demás. Una ordalía era someter algo al juicio de Dios. Ejemplo, ponemos algo en un río. Si se hunde, ¿por qué no era una cosa de Dios? Si milagrosamente se salva, era una cosa de Dios. Claro, pues nada era cosa de Dios, obviamente, o casi nada, que tengamos constancia. Alfonso hizo lo mismo, pero con fuego. En la plaza de Zocodover hizo una gran hoguera y dijo: vamos a ver qué rito es el que quiere Dios que tengamos aquí en la ciudad de Toledo. Puso dos misales: el romano, que era el que defendía Constanza, y el visigodo, el mozárabe. Dijo: pues el misal que no se queme, pues ese es el que Dios quiere que sigamos aquí. Lanzó los dos misales e inmediatamente de las llamas saltó el misal visigodo mozárabe. La gente de Toledo enardecida, aplaudiendo, en plan: este es el que queremos, este es el nuestro, el que nos representa, es nuestra tradición. Y Alfonso dijo: es que me viene muy mal. O sea, es que ya que me he casado con Constanza, ya que estoy haciendo relaciones con Cluny, que tiene mucho poder, a mí esto me viene francamente mal. Total, que le dio una patadita así al misal, dijo: aquí no ha pasado nada. Lo metió otra vez en la hoguera y dijo: se va a hacer lo que yo quiera, que es que siga el rito, bueno, que siga no, que se imponga el rito romano. Y de ahí nace el refrán de: allí van leyes donde quieran reyes, es decir, que al final el rey decide lo que le da la gana. Y esta fue Constanza. De una manera paralela, vamos a decirlo, de una manera fina y sutil, Alfonso mantuvo relaciones con otras mujeres y en este caso una de ellas fue Zaida. ¿Habéis visto el espectáculo del Puy du Fou? No sé pronunciarlo y asumo que jamás sabré pronunciarlo. ¿Habéis visto El sueño de Toledo? ¿Quién lo ha visto? Pues todos, ¿no? Casi todos, el 80%. No sé si os habéis fijado de un momento en el que sale pues una princesa musulmana bailando, muy guapa ella, y se acerca a Alfonso y dice: ¿cómo te llamas? Y dice: pues yo soy Zaida. Pues yo te voy a llamar Isabel. Eso es cierto. Eso pasó en realidad. Es decir, no exactamente así, ella no estaba bailando en el Tajo así alocadamente, sino que la situación fue un poquito más dramática, pero sí que es cierto que hubo ahí un amorío que está totalmente y perfectamente documentado. Zaida era era la mujer del hijo del rey de Taifa de Málaga. En este momento los almorávides, que también salen en el Puy du Fou, en el espectáculo del Cid, que son los guerreros que salen ahí con la espada, no voy a decir más, pues acaso alguien no lo ha visto y os estoy aquí diciendo spoilers a mansalva. Bueno, pues Zaida ve cómo, que tenía un hijo muy pequeño, ve cómo su marido es asesinado en esta invasión. Y su suegro le dice: mira, no podemos con estos guerreros, son muy fuertes, así que ve a Toledo, que acaba de ser reconquistada, y pídele ayuda al rey Alfonso, que es muy poderoso. Entonces Zaida fue con su hijo, que era muy pequeño, fueron a Toledo a pedir auxilio a Alfonso y Alfonso le dio auxilio y algo más. Es decir, rápidamente la convirtió en su amante. Y con ella tuvo al único hijo varón que le sobrevivió, o sea que llegó a vivir bastantes años, que fue el infante y posteriormente el príncipe Sancho. Sí que es cierto que es muy curioso porque Zaida, que estaba en una relación paralela, insisto, con Constanza y con otras mujeres que tuvo Alfonso, finalmente se convierte en reina de León. Pero no como Zaida, sino como Isabel.
¿Fue como en el caso de Vado, que el rey Recaredo quiso legitimarla en el poder, pues por amor o por, ay mira, sí, un reconocimiento? No, fue la misma situación, fue parecida, es decir, Alfonso era muy persistente a la hora de intentar tener hijos varones, pero no le salía bien la cosa. Se vio en un momento en el que se vio mayor y solo con un hijo, que era el hijo ilegítimo que había tenido con Zaida. Y dijo, pues una de dos, o intento otra vez tener más hijos varones, que puede que sean que sí o que sea que no, o legitimo a Sancho, al hijo que he tenido con Zaida, casándome con Zaida. Zaida se convierte al cristianismo con el nombre de Isabel y se convierte, en este caso, en su cuarta mujer. No es su tercera mujer, que sería lo lógico, porque acordaos que Constanza fue su segunda, sino es su cuarta. Es decir, que Zaida siempre estaba ahí en la recámara, por decirlo de alguna manera, y Alfonso finalmente la legitima por una cuestión de tener pues a Sancho como heredero. Un personaje muy interesante, el de Zaida, por cierto. Muy relacionado con Alfonso VI, de hecho es que fue la hija de Alfonso VI, fue esta mujer, que de estas sí que tenemos un montón de retratos a posteriori, obviamente, que es Urraca I de León y de Castilla. Esta señora fue la primera reina titular, es decir, no reina consorte ni nada de eso, de toda la historia de Europa. La primera. Y la hemos tenido aquí, en España, pero por lo que sea, no ha interesado reivindicarla. Esto es una cosa, ¿esto por qué? ¿Qué ha pasado aquí, Eduardo? ¿Qué piensas? Que nadie lo ha hecho. Dinos algo. A ver, nadie lo ha hecho, pues ya es hora de empezar a hacerlo. A ver, esta es una coña que voy a meter. Cuando vine a presentar Comuneros, insisto, hace casi 4 años, que se dice pronto, me acuerdo que además estaba Julio Martín de Vidales por aquí, y me acuerdo de estar reivindicando la estatua de María Pacheco, que a mí me parecía una cosa que yo no iba a ver jamás en la vida. Es que fijaos lo absurdo que me parecía. Y decía, es que ojalá se hiciese alguna vez una estatua de María Pacheco, es que ojalá se construya, se erija, perdón, una estatua de María Pacheco. Estaba yo ahí, dale que dale con el tema, y lo hice muchos años más, hasta ahora no lo puedo pedir. ¿Por qué? Porque la tenemos ahí. Entonces, igual que reivindiqué la estatua de María Pacheco, y ahí la tenemos, que no quiero decir que sea porque lo haya dicho yo, ni muchísimo menos, no me entendáis mal, es una manera de manifestar, pues también yo creo que es hora de que esta mujer se la reivindique más, se haga una película en condiciones, una serie, algo que haga que recordemos que esta mujer existió y que esta mujer además tuvo la relevancia que tuvo, que no fue, como ya os he dicho, ni muchísimo menos poca. Urraca se casa con Raimundo de Borgoña por decisión de su madre, que su madre era Constanza, por cierto. Se queda viuda pues porque este hombre iba a la guerra, y la guerra pues tiene esas cosas, y de repente Urraca se ve en una coyuntura que no se esperaba, que era la de convertirse en reina, porque su hermano Sancho, acordaos, el hijo de Zaida, había muerto en la batalla de Uclés. Entonces ella de repente se encuentra viuda y reina. Y todo el mundo dijo, podemos asumir que sea reina, porque en Castilla, bueno, en León y en Castilla, no existía la ley sálica, es decir, las mujeres podían reinar, pero lo que no podemos asumir es que esté viuda y que no tengas un hombre aquí al lado que te guíe, que te diga qué hacer y eso no puede ser. Hay que buscarte un marido, Urraca. Ella tenía varios pretendientes que a ella le gustaban mucho. Ahí estaba Gómez González, ahí estaba Pedro de Lara, que luego se convirtieron en amantes suyos. Pero dijeron, no. Tenemos el peligro de la invasión almorávide aquí cerca, vamos a buscarte un marido fuerte. Qué mejor marido que Alfonso I, el batallador de Aragón.
Era el mejor marido que podían encontrar para ella. Bueno, para ella no, para el rey no. Para ella no fue el mejor marido. Misógino, violento, maltratador, al parecer la maltrataba. Bueno, en fin, no se llevaron nada bien. De hecho, se provocó una guerra entre ambos. ¿Y qué tiene que ver esta mujer con Toledo o qué tiene que ver esta guerra con Toledo? Bueno, Toledo en esta tesitura iba cambiando de bandos según sus intereses. A veces estaba apoyando al bando de Alfonso y a veces apoyaban al bando de Urraca. ¿Os suena un nombre? Se asocia mucho al Cid de esta época, como es Álvar Fáñez. ¿Me decís así con la cabeza? Yo asumo que es un sí. Decidme algo, por Dios. Sí, alto y claro. Venga. Álvar Fáñez. ¿En qué circunstancias muere Álvar Fáñez? Gran amigo del Cid. Muere defendiendo la franja de Toledo. No muere en Toledo, muere realmente en Segovia. Defendiendo la franja de Toledo y defendiendo a su reina, que era la reina Urraca I de León y de Castilla. Avanzamos. El cuadro es precioso. Probablemente esto no pasó nunca, pero bueno, esto ya son otras cosas. Raquel la Fermosa, realmente sería su nombre, la judía de Toledo. Mítica, ¿no? Se ha novelado, se han hecho, yo creo, hasta películas y todo acerca de su figura. Supuestamente el rey Alfonso VIII, que estaba casado y felizmente supuestamente casado con Leonor de Plantagenet, aquí en Toledo, que es una ciudad, como ya sabéis, muy propicia a que alguien encuentre aquí el amor, por lo bucólica, lo romántica que es, encuentra a una bellísima judía que se llamaba Rael. Con ella establece un romance que se prolonga pues unos 6-7 años. Ellos están en el Palacio de Galiana, la huerta del rey, en un entorno también muy bucólico, los dos viviendo sus pasiones y su romance. ¿Qué pasa mientras tanto? El empuje, ¿no?, de los musulmanes por el sur. ¿Qué pasa con Alfonso? Que se supone que está tan ensimismado con Rael que se olvida de la guerra. Año 1095, batalla de Alarcos. Los cristianos sufren una pérdida, sufren una derrota bastante además traumática a manos de los musulmanes. ¿Y a quién le echan la culpa? Siempre hay que echarle la culpa a los mismos, pues a una mujer, pues en este caso a Rael o Raquel. Se piensa que Alfonso estaba tan ensimismado con su romance, o que incluso esta Raquel, la judía, le habían embrujado, le había atrapado con malas artes, con hechicería, porque ya si juntamos mujeres y hechicería, ya tenemos el combo perfecto, ¿no? Ya tenemos el chivo expiatorio total. Echan la culpa a este romance, se cabrean muchísimo con el rey Alfonso VIII y planean el asesinato de Raquel, que supuestamente se produce, de ser cierto que esto pasó, en realidad, que no se sabe. De ser cierto, Raquel, como veis, moriría en el año 1195, es decir, justo después de la batalla de Alarcos. Una de las mayores artífices de este asesinato sería precisamente Leonor de Plantagenet, su mujer, o sea, la mujer de Alfonso VIII, que no quería que existiese este romance y este amorío. ¿Esto fue verdad? ¿Fue leyenda? Pensamos que no fue verdad y que fue simplemente porque no está recogido en las crónicas de la época, es posterior, y que simplemente es una excusa para justificar el por qué Alfonso VIII, ese rey tan poderoso de las Navas de Tolosa, sucumbió apenas unos años antes al poder musulmán. Seguimos. Un poquito más hacia adelante tenemos a María de Molina. María de Molina tiene mucha vinculación con Toledo y tiene vinculación con el Alcázar también. El Alcázar, ya sabéis, si no lo digo yo, pues os lo recuerdo, que no tenía esta forma, que no tenía esta estructura en la Edad Media, sino que su forma es del siglo XVI, como ya diré, pues dentro de muy poquito, que tampoco me quiero extender mucho más. María de Molina se casa en la Catedral de Toledo, que ya existía,
con Sancho IV, con el hijo de Alfonso X. Un matrimonio muy polémico, no voy a decir muchos más datos, simplemente deciros que, bueno, Alfonso X odiaba a Sancho IV, que era su sucesor, porque Alfonso X no quería que su sucesor fuese Sancho, sino su hijo Alfonso de la Cerda. Y en el caso de que Alfonso de la Cerda muriese, spoiler, murió, que fuese el hijo de Alfonso de la Cerda, saltándose así el orden lógico de la sucesión que había existido siempre desde tiempos antiquísimos. Puesto que Sancho dice, pues es que yo soy el hijo segundo, yo no sé por qué tiene que venir mi sobrino aquí a quitarme el trono. Se hace con el poder a la chita callando, en plan, venga, María, vamos a proclamarnos reyes, aquí vamos a la Catedral de Toledo, donde también se proclaman reyes, y si mientras nadie nos diga lo contrario, somos reyes de Castilla y de León, que en esta época ya era la corona de Castilla, por cierto. Tuvieron muchísimos problemas, obviamente, porque no era un reinado inicialmente legítimo. Tuvieron también el pequeño problema, de que legalmente Sancho ya estaba casado de antes con otra mujer, lo cual pues suponía esto una especie de bigamia, y a la par también era consanguineidad, porque María de Molina era prima de Alfonso X, es decir, era yo siempre me lío mucho con esto, era su tía segunda, puede ser su prima tía segunda, ¿no? Tía segunda. María de Molina, por lo tanto, era la tía segunda de Sancho, por lo tanto, pues era una consanguineidad, que ahí el Papa en cualquier momento, de hecho lo hizo, no declaró válido este matrimonio. Sancho IV muere, el hijo que habían tenido ambos, Fernando, era todavía muy pequeño, y María asume la regencia. Hago aquí un impasse que vale para todas las reinas. Ser regente de un reino es una manera suave o es un eufemismo de decir que realmente esa persona gobernaba. Lo que pasa es que, como hay cosas que no se terminan de asimilar muy bien, parece mejor decir asumió la regencia María de Molina, que decir se quedó como reina María de Molina. Entonces María de Molina fue reina de Castilla, asumiendo la regencia de su hijo Fernando. Su hijo Fernando muere en circunstancias también muy misteriosas. Aquí esto lo cuento en el libro, quien no quiera saber, pues que se lo lea. Muere en circunstancias curiosas y misteriosas, y le toca asumir la regencia de su nieto, porque no había nadie mejor en el reino que ella. Entonces dicen, oye, ¿quieres ser regente? María ya estaba mayor, decía, mira, no, venga, por favor, venga, va. Entonces María de Molina fue reina 3 veces, reina consorte, regente de su hijo y regente de su nieto. Por cierto, cuando muere en 1295 Sancho IV, María de Molina tiene el protocolario periodo de luto. ¿Y dónde lo pasa? Aquí. No en esta sala, ¿vale? No os asustéis, Dios mío, va a salir aquí María de Molina de repente, pero sí que lo hace en el Alcázar de Toledo. Vamos con estos dos personajes tan interesantes que son María de Padilla y Blanca de Borbón. Me voy a detener sobre todo con Blanca de Borbón, porque Blanca de Borbón tiene muchísimo que ver con Toledo y con el Alcázar. Pedro I el Cruel, el justiciero, os suena, ¿no? Sí, bien. Luego no me voy a meter si lo llamáis cruel o justiciero, me da igual, no importa en esta historia. Simplemente, como probablemente, sobre todo si venís a lo mejor de la zona de Torrijos, de la Puebla, ya sabéis que le tuvo como mucha afición a esa zona. Tuvo un palacio por allí, y se habla mucho en esa zona también de una tal María de Padilla. María de Padilla no era María Pacheco, la que tenemos aquí. Por favor, no me las confundáis, que no tienen nada que ver. Lo que pasa es que casualmente María Pacheco se casa con Juan de Padilla. Pedro I inicia un romance con María de Padilla. Ella era una noble de una casa prestigiosa como eran los Padilla, como ya sabemos aquí en Toledo que también los Padilla tienen mucho que ver con nosotros, y se enamora de ella. Entonces no se casa, pues porque no sé muy bien por qué, pues porque no, porque tiene otros intereses,
Y en medio de este romance, Pedro decide casarse con la nieta del rey de Francia, que era Blanca de Borbón. Se produce la boda, se celebra, y cuando llega Blanca a Castilla y se celebra la boda, insisto, Pedro tardó 3 días en repudiarla. Pasó 3 días con ella y dijo que no quería saber nada más. Y volvió con María de Padilla. Pero luego se casó con otra mujer, o sea, es que era una cosa impresionante. ¿Qué pasó con la pobre Blanca de Borbón? No podía volver a su territorio porque estaba casada, porque habían consumado el matrimonio. Esto era importante y por eso cuando se producía un matrimonio real había testigos, pues para ver si se acostaban juntos o no. Suena como muy escabroso, pero era así, porque era como cuando firmas algo ante notario. Tiene que haber alguien que certifique que eso ha ocurrido así realmente. No puede volver como mujer doncella porque han consumado el matrimonio, pero no hay un motivo de peso para que Pedro I la repudie. No hay parentesco, no hay nada extraño. ¿Qué hace Pedro con ella? La aparta del poder. ¿Y dónde la lleva? Dice, bueno, pues la voy a llevar ahí a una ciudad rocosa, donde hay gente así, venga, en Toledo. La lleva a Toledo. ¿Cuál fue el primer sitio donde estuvo encarcelada en muy duras condiciones? Aquí, el Alcázar. Aquí estuvo un tiempo. La ciudad de Toledo, que ya le tenía ganas a Pedro I por otras cositas, dijo, esto está muy mal, o sea, que el rey se haya casado con esta muchacha, que no tiene culpa de nada, la haya repudiado, esté aquí encerrada mientras está con la otra por ahí, eso está fatal. Se subleva contra ella, o sea, se subleva la ciudad de Toledo contra Pedro I, defendiendo el honor y defendiendo la vida de Blanca de Borbón. Luego pasa a la Catedral de Toledo porque dicen que el Alcázar quizá no es seguro por ser un territorio civil y que a lo mejor si Pedro I acude a la ciudad, lo primero que iba a hacer era matarla, que luego pasó, desgraciadamente, pero la sugieren que se vaya a la Catedral. En esta rebelión a la que se suman otras ciudades castellanas y que nos recuerdan, en cierto modo, a la revolución de los comuneros, más o menos, no tiene tampoco mucho que ver, pero sí que es cierto que fue una revolución más o menos popular contra el rey y que fueron varias ciudades castellanas. En esta revolución, quienes están defendiendo a Blanca de Borbón fueron Enrique y Fadrique. Hermanos, medio hermanos, eran gemelos, parece de broma, ¿no? Enrique, Fadrique, bueno. Tuvo como esa gracia Alfonso XI, que fue su padre, de llamarlos así. Defienden la ciudad contra Pedro I y pierden, desgraciadamente, y Blanca de Borbón empieza un periplo bastante triste y penoso por toda España, hasta que en Medina Sidonia pues mandan que deje de vivir, ya me entendéis. Entonces el rey Pedro, pues dice, nada, me molesta, me ofende, quitarla del medio. Y al parecer, que esto ya es más tradición que otra cosa, lo último que dijo antes de morir fue, ¿qué te he hecho yo, Castilla? Diciendo, yo he llegado aquí a casarme, a ser reina y de repente me estáis tratando como me estáis tratando. Esto provocó también, por cierto, la muerte de Pedro I el Cruel a manos de su hermano Enrique, el hermano de Fadrique, que Fadrique muere porque lo mata Pedro I, provoca un cambio de dinastía, y es que vienen los Trastámara. Los Trastámara tienen mucho que ver con Toledo, porque para legitimar su poder mandan ser enterrados en la catedral, en la capilla de los Reyes Nuevos. María de Padilla, todo esto, curiosamente, muere en el mismo año por circunstancias distintas, porque lo de María de Padilla fue muerte natural, y bueno, pues ella fue reina después de morir y hoy en día es una especie de santa en la religión santera de Brasil. Una cosa muy rara, ¿no? No me voy a detener contándolo porque sería larguísimo. Obviamente no puedo hablar de reinas, no puedo hablar
de Toledo sin mencionar a Juana I. He obviado a Isabel porque sería ya mucho hablar. Juana I tiene un lugar especial aquí porque ella es toledana, nació en Toledo y fue bautizada, ¿sabéis dónde? Muy bien, en la iglesia de San Salvador. Bien, gracias por contestarme. Luego te doy un chupachus, un chicle, un caramelo o lo que sea. No tengo nada encima, pero bueno, te lo compro. Fue bautizada en la iglesia de San Salvador, efectivamente. También Toledo fue importante para ella porque aquí es donde es proclamada princesa de Asturias junto a su marido Felipe el Hermoso en el año 1502, y es la vinculación que tuvo. Más vinculada todavía estuvo su hermana Isabel, la primogénita de los Reyes Católicos, que está enterrada ¿dónde? No me digáis Toledo, ya sabemos que es Toledo, pero ¿dónde? Santa Isabel de los Reyes. Parecéis que estáis en misa, hombre, Santa Isabel de los Reyes, efectivamente, Santa Isabel de los Reyes. Ahí está enterrada la primogénita de los Reyes Católicos. Vamos a darle caña, que madre mía, como lo que me enrollo. Otra mujer muy vinculada de manera indirecta con el Alcázar y con Toledo es Isabel de Portugal. Isabel de Portugal es la única mujer que tuvo Carlos V, Carlos I, Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania. Esto es como una retahíla: Carlos I de España, V de Alemania. Se casaron en Sevilla, como ya sabéis, fue un amor total. Por lo menos Carlos sí que estaba muy enamorado de ella, de la única emperatriz que hemos tenido, además, por cierto. Y bueno, pues Isabel tuvo un reinado feliz junto a Carlos, pero encuentra la muerte muy pronto. Y la encuentra aquí, en Toledo. Lo lógico hubiese sido que hubiese muerto aquí. No aquí en esta sala, tampoco miréis en plan, Dios mío, estará aquí el fantasma de Isabel. Lo lógico es que hubiese muerto aquí en el Alcázar, que ya estaba empezando a tener esa apariencia, ¿no?, que reconocemos. Y precisamente por culpa de esa apariencia que conocemos, puesto que estaba en obras, Isabel no muere aquí, muere en el Palacio de Fuensalida, que hoy en día es un edificio institucional, como ya sabemos. Muere en el Palacio de Fuensalida y Carlos I, que como ya os he dicho estaba muy enamorado de su mujer, decide guardar luto. ¿Y dónde lo guarda? No se viene aquí como María de Molina porque estaba en obras, insisto, sino que se va a un sitio que nos pilla más o menos cerca, o que podemos ver, que es el monasterio de las Islas. Va allí al monasterio de las Islas, que entonces ahora son ruinas por la desamortización, ya lo sabemos todos, pero va y pasa el luto por su esposa en el monasterio de las Islas. Avanzamos bastante y vamos al segundo Carlos de la dinastía de los Habsburgo, de los Austria. Vamos a resumir. El segundo Carlos de la dinastía de los Austria, que fue Carlos II. Ya sabéis, si algún día alguno de vosotros emparenta con la familia real, o no veo a algunos en edad, pero si alguno de vuestros hijos, nietos, lo que sea, por cosas de la vida, emparentáis con la familia real, que sepáis que no es buena idea nunca poner el nombre del futuro heredero basándose en el primer representante de la dinastía. Es como una especie de maldición, ¿no?, que se ha cumplido muchas veces. En el caso de Carlos II fue así. El primer Austria se llamaba Carlos y el último Austria también se llamaba Carlos. Entonces, bueno, esto un poco a modo de anécdota y para justificar que me haya comido así a lo tonto pues tanto tiempo, ¿no? De Carlos a Carlos. Tenemos aquí a Mariana de Neoburgo. ¿Quién era esta mujer? Y además ya la vemos, ¿no?, el retrato que ya era de la época, que ya es ella la que vemos. ¿No la veis así como un poco cara de...? ¿No? Pues tenía ese gesto y con razón. Ella era alemana, no lo digo porque sea alemana, por favor, mis amigos alemanes que no se enfaden conmigo, sino porque ella vino para casarse con un príncipe y se encontró
con Carlos II. Carlos II, pues era fruto de un incesto que se había producido durante siglos y siglos y siglos. Se dice, de hecho, que el parentesco que había, o sea, que el nivel de parentesco que tenía en su sangre, pese a que él era hijo de tío y sobrina, era tanto el incesto, los siglos que había habido de no mezclarse la sangre, que él era igual que si hubiese nacido de padre e hija o entre hermanos. O sea, imaginaos, o sea, demasiado bien estaba y demasiado tiempo pudo vivir este hombre. Bueno, Carlos II tiene una mujer, María Luisa de Orleans. La mujer, pues cuando llega a España, al parecer, pues no le gustó lo que vio, pero dijo, bueno, es buena gente, literalmente. Se dio cuenta de que Carlos tenía un espíritu muy perseverante y de que era muy buena persona, y en verdad al parecer era así, y tenía mucha voluntad de poder y mucha voluntad de decir, bueno, pues tengo una serie de circunstancias genéticas, aún así voy a ser un gran rey. Y él tenía ese planteamiento. Muere y escogen como esposa de Carlos, porque Carlos no había tenido hijos, se veía que no era muy probable que tuviese hijos. Dicen, vale, pues vamos a elegir a Mariana como futura esposa. ¿Por qué? Porque la madre de Mariana había tenido 25 embarazos. Dijeron, bueno, pues ya está, de tal palo, tal astilla, y seguro que ella también es muy fértil. Pues no, no tuvo hijos. Fingió varias veces que estaba embarazada, también pues porque la obligaron a fingir ese embarazo, pues porque ella veía que si no se quedaba embarazada tenía mucha presión sobre ella, sobre su persona, y sobre todo la obligaban a beber, no sé cómo decirlo, pócimas muy fuertes, muy potentes, que le provocaban pues que tuviese que estar varios días en cama por culpa, insisto, pues de estos remedios naturales caseros que eran muy agresivos. Mariana llegó, no le gustó su marido, no le gustó el país, no le gustó Madrid, y dijo, buah, venga. Cuando muere el marido, él dice en su testamento, te otorgo el privilegio de que seas la señora, la dueña y señora de la ciudad de España que tú prefieras, y nadie podrá tocarte ni hacerte daño. Y Mariana hizo, Madrid. ¿Qué pasó? Que Mariana, en medio de la guerra entre Felipe V de Borbón, el primer Borbón que tuvimos, y Carlos de Austria, que también quería ocupar el trono, porque Carlos, insisto, murió sin hijos, Mariana defendió a Carlos de Austria, básicamente porque era su sobrino. ¿Y qué hizo Felipe V cuando llegó? Dijo, así guapa, muy bien. Has defendido al otro, ¿no? ¿Qué quieres, ser señora de Madrid? Al Alcázar de Toledo. ¡Hala! ¿No te gusta Toledo? Pues te aguantas y te vas al Alcázar. Aquí estuvo encerrada, mandando cartas todos los días a su familia diciendo que estaba hasta el moño de estar aquí 6 años. 6 larguísimos años. Estuvo en el Alcázar Mariana de Neoburgo. Ahí es nada. Luego sí que es cierto que se fue a Bayona. Luego cuando Felipe V se casó con Isabel de Farnesio. ¿Habéis visto la serie de La vida breve? Sí, yo sé que por aquí la han visto. Bueno, pues Isabel de Farnesio, que sale en esa serie de La vida breve, era era sobrina también de Mariana. Entonces se la permite volver a España, pero tampoco le gustó mucho. Al final muere en Guadalajara, muy a su pesar, insisto, porque no le gustaba el país. Y esta es toda la vinculación que he encontrado, hay más, entre estas mujeres y la ciudad de Toledo. Realmente podríamos estirarnos más, tanto para atrás como para adelante. Pero bueno, no he querido ser pesada ni insistente. Os vuelvo a dar las gracias con esta imagen. Esta imagen es más sencilla de explicar, por cierto, es la contraportada del libro, es el pañuelo. Os lo explico. Antaño, cuando a una mujer le gustaba un hombre, no era como ahora de te doy un me gusta en Instagram, te mando un WhatsApp. No era tan fácil, entre comillas, como hoy en día. Cuando a una dama le gustaba un hombre,
tenía que hacer gestos, ya sea por el abanico, lo que pasa es que el abanico ya es más tardío, es como más, una moda más victoriana, ya sea con el pañuelo. Tenéis que tener en cuenta que los vestidos que llevaban estas mujeres no eran cómodos, por así decirlo, y no se podían agachar. Entonces, cuando una mujer sacaba su pañuelo y lo dejaba caer, ella no podía agacharse para recogerlo. Es decir, tenía que ir un caballero que iba vestido más cómodo, porque iba con sus pantalones y con una ropa pues más adecuada, y recoger ese pañuelo. Esto se utilizó como una forma de galantería, de coquetería. Cuando la mujer, a propósito, dejaba caer el pañuelo, si el hombre también estaba interesado, lo recogía y se lo devolvía. Y de esa manera ya se veía que había tema, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, si el hombre no lo recogía porque decía, ostras, es la mujer del rey, movida, o sea, no puedo hacerlo, pues ya la mujer sabía que no tenía nada que hacer. Pero digamos que se utilizaba ese lenguaje del pañuelo. Entonces esta mujer, como veis, está con el pañuelo esperando para soltarlo y que alguno de vosotros lo recoja. Entonces termino aquí con mi disertación, espero no haber sido muy aburrida, y lo que quiero es que me preguntéis cosas o que me contéis cosas directamente. ¿Os veo un poquito dormidos? Venga. Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora, que calle para siempre. Venga, preguntadme cosas. Bueno, la aburrida nada, o sea, ha sido para mí una presentación súper amena, interesantísima. Vale, que por lo que has dicho, el día o la tarde, yo te propongo, porque de verdad, o sea, me ha gustado muchísimo buscar otro día, otro momento, donde realmente la gente, aquí en Toledo somos muy toledanos, sí, muy nuestros, que sepan que este libro, entre otras mujeres, habla de muchísimas, habla de las que nos has contado con esa relación con Toledo, y hacerlo de una manera también en ese sentido, y vas a ver cómo pues nos va a encantar, porque ya te digo que de verdad, desde mi punto de vista, están muchas presentaciones y has estado fenomenal, me ha gustado mucho. Yo por mi parte venderé tu libro a mi librería, todo lo que pueda. Cuando vengan a decirme a la gente aconséjame, les diré un poquito de lo que va, y de verdad que encantada de haber estado y de haberte oído. Muy chulo. Pues muchísimas gracias. Pues aquí, si hay algún representante de alguna institución, pues nada, yo lanzo un pañuelo. Si alguien quiere invitarme pues a que dé alguna ponencia, pues a lo mejor sobre algún personaje en concreto incluso se puede hacer. Seguro que sí. Porque como el libro es tan amplio, son tantas cosas, tantos siglos, tantas mujeres, tanto se puede rascar de muchos sitios, pues yo encantada. Yo siempre digo lo mismo, y os voy a contar una anécdota. Como estamos así poquitos en Petit Comité, Antonio, apaga la cámara. Como estamos así en Petit Comité, os lo voy a contar. Yo voy donde me llaman. Y esto es así, esto es una máxima que siempre he tenido con el libro. Yo voy donde me llaman. Es decir, a mí, yo he ido a sitios muy diversos, presentando Comuneros, que fue mi primer libro. Estuve hace poco, fue este verano. Lo que pasa es que parece que ha pasado menos tiempo. Estuve en un pueblo de Palencia, en Villamuriel del Cerrato, en una auténtica, pero auténtica aventura. Ahora me río. Pero bueno, yo voy donde me llaman, y esto es así. El otro día, pues a mi madre, un señor de allí de mi pueblo, yo soy de Sonseca, ¿vale? Un señor de mi pueblo le dijo, ¿por qué no presenta a tu hija en Sonseca? Que vaya a presentar a Sonseca. Mi madre, vamos a ver, pero cuando si la llaman, pues por supuesto que va a ir. No, que tiene que ir a Sonseca, tiene que pedir ir a Sonseca. Mi madre se ha aprendido ya mi máxima, que es que mi hija va donde la llaman. Y es lo que dijo, es que mi hija va donde la llaman, mi hija va donde la llaman. Pues vuelve a decir lo mismo que dijo mi madre, y es así, yo voy donde me llaman. Que me proponen de algún sitio, yo de verdad, encantada de mil amores, y a mí, de verdad, el poder estar tal día como hoy, hablando delante de vosotros, el poder ir a una librería y encontrar el libro, es que eso ya es un lujo. Pero un lujazo, no os imagináis, es una maravilla.
¿Alguien más tiene algo que preguntar, que aportar, que decir? Yo pasaba por aquí y me encontraba con la presentación. Muy bien. No me la esperaba. Una cosa que no habéis comentado en la presentación, y creo que es muy interesante del libro, es un hecho diferenciador que no se suele encontrar en un libro de estas características, que es el prólogo y el epílogo. No que tenga prólogo y que tenga epílogo, que es común, sino el hecho de que el prólogo y el epílogo creo que tienen algo particular, vamos a definirlo así, y es el por qué el prólogo y el epílogo están novelados. Pues gracias por tu pregunta, Daniel. También te doy un chupachus que no tengo, sí que sí lo sé comprar chupachuses. Madre mía, me la apunto para la próxima. Gracias por tu apreciación, es algo que no he comentado, pero porque lo tengo ya como muy... Para mí ya no es extraño. Y me han preguntado ya varias veces por ello y ya para mí es como muy natural y es como forma parte del libro, como yo que sé, la página 50, que no sé qué estaré hablando de página 50, es como una cosa más. Sí, a ver, algunos han llegado a leerse por lo menos el prólogo, el epílogo, mi madre sí, mi padre también, o sea que están ahí muy callados. A ver, ¿cómo lo explico? ¿Cómo explicar una cosa que es difícil de explicar? Venga, voy a intentar hacer así un esfuerzo. También es viernes por la tarde para mí, no os creáis. El prólogo y el epílogo están narrados en primera persona y están novelados, vamos a decirlo así. Es una cosa que tenía muchas ganas de hacer y que después, porque esto lo escribí después, es decir, primero vino el grueso del libro y luego ya vinieron el prólogo, el epílogo y los agradecimientos, que van siempre como en la misma línea, que es una línea de novela, ficción, de narrativa. Me salgo un poco de lo que es el ensayo, me salgo de lo que es la historia y me meto un poquito más en la novela, en la narración. Después de escribir todo esto que he escrito sobre estas mujeres que habéis escuchado, y 150 más, 157 más, no lo sé, pero muchísimas más hay, os lo aseguro, pensé, o sea, reflexioné mucho acerca de la vida de estas mujeres y de cómo todas merecen mínimo una novela, su propia vida, sus vivencias, lo que suponía, sobre todo, nacer siendo mujer en esta época. En esta época, en esa época, más para allá, en época de los visigodos, incluso más para allá, sería todavía peor. ¿Qué podría ser? ¿Cómo podría sentirse una mujer? Y ya pensé, yo que pienso mucho, digo, yo soy mujer, fíjate. Entonces, yo puedo tener sensaciones, vivencias, experiencias, no como las de estas personas, obviamente, por suerte también tengo que agradecer, pero sí que es cierto que ciertas sensaciones puedo imaginarme cómo serían. Entonces, voy a plantear un prólogo y un epílogo que sea una narración, que sean como cartas, que no lo son realmente, en primera persona. Y quise hacerlo basándome en esta imagen, lo voy a poner. ¿Pensabais que se había librado del PowerPoint? Pues no. Y quise además inspirarme en esta idea o en este concepto. La reina y la amante, que son como la cara y la cruz de la misma moneda. A lo mejor tiene que ver con esto. Uy, ¿qué de pistas estoy dando? Estoy siendo muy benevolente. Quise jugar con esta imagen de, fijaos la reina cómo está, qué cara, y la amante, qué bien. No tendría que ser al revés, ¿no? Porque la reina pues siempre es la que gana. Entonces, el prólogo es yo la reina y el epílogo yo la amante. No es casual que haya empezado con una y haya terminado con otra, de todos modos. Y quise hacerlo así también porque ha dicho antes Eduardo muy sabiamente que este libro habla mucho acerca de las damas fronterizas. Mujeres que fueron de lo visigodo a lo musulmán, de lo musulmán a lo cristiano, de una dinastía a otra. En el caso de Gala Placidia, que fue la primera, de lo romano a lo visigodo. En el caso de Isabel II, de ese diezmado siglo XIX al siglo XX. Son siempre como mujeres que van como a caballo entre una época y otra. Yo soy una de esas mujeres. No voy que yo sea consciente, no voy de una época a otra,
pero sí que es cierto que voy de una etapa a otra. ¿Por qué? Porque este va a ser, de momento, el último libro que voy a escribir sobre ensayo, y el siguiente va a ser novela. Entonces, yo también soy una de esas damas fronterizas. Voy a caballo entre el ensayo y la novela. Por eso he querido hacer también ese guiño más a la ficción, a la narración y a la novela, porque será el próximo paso que ven. ¿Y ya sabes de qué va a ser? ¿De Sí. quién? Lo tenéis cerca. Sí. Y no es Eduardo. Pues Lo tenéis cerca, lo tenéis cerca. Sí, bueno. Está cerca de aquí, está cerca. No voy a decir mucho más, no, tampoco puedo decir mucho más, pero es algo que está cerca. Se deja con intriga, no voy a decir más. Lo siento. ¿Alguien más tiene algo que preguntar, que decir, que aportar? ¿Nada más? ¿Nos vamos?